El Evangelio a tu alcance, con el presbítero y doctor Luis Ernesto Ayala Benítez, párroco de San Benito. Queridos hermanos y hermanas, seguimos en nuestras reflexiones cuaresmales y hoy pues en este día viernes, después del miércoles de ceniza, reflexionamos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 9, versículo del 14 al 15. El fragmento bíblico, esto nos dice: en aquel tiempo se acercaron los discípulos de Juan a Jesús, preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, aquí casi es como una invitación a dejar de hacer el mal y hacer el bien. Los discípulos de Juan observan cómo sus compañeros y cómo todo el grupo constituido por el Bautista se caracterizaba por un ascetismo bastante riguroso y era muy querido dentro de este ascetismo religioso la práctica del ayuno. No solo lo practicaban los discípulos de Juan el Bautista, habían también otros maestros que tenían estos discipulados y el ayuno estaba presente en todos estos grupos. Pero el grupo de Jesús, de alguna manera es particular, es distinto. Y el ayuno no es lo fuerte en ellos, no está presente ahí. O si está presente es muy mínimo. De aquí entonces la interrogante de los discípulos de Juan el Bautista: mira, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué tus discípulos siempre están y comen cuando pueden, etcétera, pero no les vemos una práctica ascética de ayuno? Jesús no descalifica el ayuno, hermanos y hermanas, pero sí les dice: miren, por el momento está el novio con ellos. Cuando se los quiten, entonces sí van a ayunar. Es decir, Jesús le da vigencia al ayuno, pero esto hasta que se le quiten al novio. Mientras el novio está con ellos, pues entonces no hay motivo para que ayunen. Hermanos y hermanas, el ayuno, una práctica antiquísima, una práctica milenaria, y que nuestra Iglesia Católica también la ha retomado, y los primeros cristianos nos dan ejemplo, y en las comunidades primitivas y en los primeros siglos nosotros tenemos diferentes movimientos ascéticos, particularmente aquellos del desierto, que practicaban muchísimo el ayuno. El ayuno tiene la concepción, tiene la creencia, tiene la connotación que una persona que ayuna puede de alguna manera gobernar y puede sobreponerse a los impulsos de la carne. ¿Qué es lo que se pretende con el ayuno? Es debilitar de alguna manera la carne y fortalecer el espíritu. Y cuando se fortalece el espíritu, entonces se puede doblegar la carne. Es decir, es debilitar a esta carne, a este cuerpo que tendenciosamente nos lleva hacia el pecado. Cuando fortalecemos el espíritu fortalecido es capaz de detener el impulso del cuerpo para no caer en pecado. Entonces no es un ayuno vacío, no es un ayuno por ser ayuno, no, tiene que llevar un objetivo. Es lo mismo que se hace a veces en los retiros, que a la gente se le trata de dar lo más que se puede la palabra de Dios, y en algunos casos la alimentación es bien limitada. ¿Para qué? Para que esto ayude a que el espíritu pueda definitivamente salir, pueda fortalecerse y de esa manera poder combatir la carne. Pero también podemos hablar de los otros ayunos, hermanos y hermanas, no necesariamente el ayuno del alimento, hay también el ayuno moral. Aquella persona que ha llevado una práctica pecaminosa y que dice: yo voy a ayunar de no cometer este pecado, yo voy a ayunar de no realizar esta acción, yo voy a ayunar de no hablar de mi prójimo, yo voy a ayunar de no decir mentiras, yo voy a ayunar de hacer el bien, o de, mejor dicho, de hacer el mal. Entonces no voy a hacerme el mal, sino que voy a hacer el bien. Esto es lo que hoy actualmente nos pediría esta palabra, y así podríamos tener un gran beneficio practicándola. Que el Señor, hermanos y hermanas, a todos aquellos que tienen la práctica de ayunar o los viernes
cuaresmales o otros días, les conceda la bendición, pero particularmente les concede el Espíritu Santo para que su ayuno sea grato a los ojos de Dios. Bendiciones. El Evangelio a tu alcance, con el presbítero y doctor Luis Ernesto Ayala Benítez, párroco de San Benito.